Hola chicos, ahora comenzaremos a ver justamente cómo es que podemos obtener esos diagramas de elementos mecánicos. El primer método que vamos a ver es el método de las secciones. Podríamos decir que este método es la base de todo lo que son los diagramas de elementos mecánicos y su premisa principal es la siguiente. Si la estructura completa está en equilibrio, también lo estará cada parte o punto de ella. Pensemos, por ejemplo, una columna que se encuentre ya sea en nuestra casa o en algún edificio. Sabemos que esta columna está soportando fuerzas. También sabemos de la dinámica que una fuerza es capaz de proporcionar movimiento al cuerpo. Pero si este cuerpo no se está moviendo, quiere decir que por tercera ley de Newton hay una fuerza, hay una reacción a esta fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, que obliga al cuerpo a estar en equilibrio. Aquí tenemos una sección de una viga en voladizo. Aquí tenemos también nuestro corte imaginario. Recordemos que un corte imaginario no es un corte real. Es decir, vamos a considerar que esta sección de la viga está ahí, mientras que esto ya no va a estar, pero sabemos también que esta viga está en equilibrio. Por lo tanto, todo esto que no está tendrá que influir en esto para propiciar el equilibrio. ¿Y cómo es que lo va a hacer? Pues mediante las fuerzas internas que aparecen justamente en este punto de corte. En otras palabras, vamos a tener que buscar cuáles son las fuerzas que están equilibrando y propiciando la estaticidad de la estructura. Previamente ya hablamos de la convención de los efectos, pero ahora hablaremos de la convención de las fuerzas internas, ya que para comenzar a buscar a estas es conveniente posicionar un sistema de fuerzas internas como el que vemos aquí. El truco que nos va a facilitar su obtención y su correspondiente signo para poder orientarlas en nuestros diagramas de elementos mecánicos es que estas ya deben estar previamente posicionadas en su efecto positivo. Tenemos aquí la misma sección de la viga. Recordemos, esto estamos considerando que está ahí y todo lo que está acá ya no lo estamos considerando, pero todo esto está teniendo un efecto sobre esto que se ve en estas fuerzas internas. Agarremos justamente el elemento diferencial que está al final de esto. Imaginemos, aquí está nuestro corte imaginario, para acá sigue la viga, pero justamente como estamos considerando que todo lo que sigue para acá no está, pero se va a ver reflejado en estas fuerzas, vamos a tener que ver cómo tenemos que orientarlas para tener un efecto positivo. En el caso del cizallamiento, recordemos que si la parte izquierda se va hacia arriba y la parte derecha se va hacia abajo, tenemos un efecto positivo. Por lo tanto, la fuerza equilibrante, que en este caso es la azul, tiene que ir hacia abajo, porque estamos analizando a la derecha de este elemento diferencial. Ahora, para la fuerza axial, queremos que esta fuerza tenga un efecto positivo, por lo tanto tiene que ir fuera del elemento. Así que tiene que ir a la derecha y a la derecha. Por último, para el efecto del momento flexionante, si queremos que sea positivo, recordemos que se tienen que presentar con presiones arriba y tensiones abajo. Por lo tanto, del lado derecho de este elemento, el momento que se tiene que estar aplicando debe ser antihorario, como se muestra aquí. A continuación procederemos a realizar un ejercicio. Vamos a obtener los diagramas de elementos mecánicos para esta viga que está en voladizo, se encuentra con una articulación. Vemos que esa articulación nos añade una ecuación de equilibrio, por lo tanto, esta es una estructura isostática. Lo primero a realizar, como en cualquier otro ejercicio, es obtener las reacciones, es decir, ver de qué manera, cuánto es lo que tiene que valer estas fuerzas que aparecen en los apoyos para que nuestro sistema esté en equilibrio. Aquí tenemos una fuerza que está diagonal, por lo tanto tendremos que descomponerla y de esta manera se facilita la obtención de estas reacciones. Después, el siguiente paso es comenzar a trazar o comenzar a considerar tramos a lo largo de nuestro elemento. Por ejemplo, un tramo que podríamos pensar que son de los lógicos es desde este apoyo, que es el empotramiento, hasta acá, hasta la articulación. Después, el siguiente tramo sería de la articulación hasta el apoyo y del apoyo hasta donde aparece esta fuerza. Lo que se recomienda es trazar, bueno, es considerar por lo menos 3 cortes imaginarios por tramo. Es decir, en este tramo vamos a hacer uno inmediatamente cuando comienza la viga, no en el apoyo, sino inmediatamente porque queremos encontrar las fuerzas internas a lo largo de la viga, no en los apoyos, sino a lo largo de la viga. Por lo tanto, esto es inmediatamente cuando empieza, a la mitad de este tramo y inmediatamente antes de terminar este tramo, que es antes de la articulación. Y así aplica para todos, inmediatamente cuando empieza, a la mitad e inmediatamente antes de terminar. Nos vamos a posicionar a continuación en nuestro primer corte, que es el que se encuentra inmediatamente comenzando nuestra viga.
Aquí, por dar una dimensión, nos estamos encontrando a 1 milímetro de que comenzó. Puede ser esto incluso menor, recordemos que es un elemento diferencial. Aquí vamos a posicionar justamente nuestro sistema de fuerzas internas que van a propiciar el equilibrio de todo esto. Entonces, la sección que estamos considerando que está existiendo, entre comillas, es esta. Sabemos que si la viga completa está en equilibrio, entonces donde estamos realizando el corte, en este punto tiene que estar el equilibrio también. Por lo tanto, a partir de este punto vamos a ver cuánto tiene que valer estas fuerzas para que todo esto esté en equilibrio. Empecemos con la suma de fuerzas en X. Entonces vamos a ocupar la convención de que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda negativo. Entonces si esta fuerza va hacia la derecha y esta también, ambas son positivas y esto tiene que valer 0. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer la fuerza normal? Tiene que valer menos 5.2. Viéndolo desde un punto de vista de la estática, el sentido está mal supuesto. Tendría que ir hacia el otro lado, es decir, hacia allá. Después, propiciando el equilibrio en Y, suma de fuerzas en Y tiene que valer 0. Igual, hacia arriba será positivo y hacia abajo será negativo. Vemos que esta va hacia arriba positiva y esta va hacia abajo negativa, tiene que valer 0. Por lo tanto, la fuerza cortante tiene que valer 15.75 hacia abajo y el sentido está bien supuesto, puesto que nos salió positivo. Por último, el momento flexionante. Recordemos que estamos analizando respecto a este punto, el de aquí. Por lo tanto, lo que hace momento respecto a este punto es porque es un momento concentrado. Esta fuerza no proporcionará momento, ¿por qué? Porque su línea de acción pasa por el punto y esta fuerza también hará un momento. Sin embargo, esta distancia es tan pequeña que recordemos que para que esta haga un momento tendría que ser esta fuerza por esta distancia, pero consideraremos para este caso que es prácticamente 0 esto. Por lo tanto, lo único que hace momento es esto. Recordemos aquí sí vamos a ocupar esa convención de que sentido horario va a ser positivo y sentido antihorario va a ser negativo. Comúnmente en nuestras clases de estática se nos enseña que antihorario es positivo y horario es negativo, pero veremos que de la otra forma el trazado de estos diagramas será mucho más sencilla. Por lo tanto, respecto a este punto, este momento es negativo y también este momento es negativo. Igualando a 0 quiere decir que m tiene que valer menos 41.25, es decir, su sentido está mal supuesto. Ahora nos vamos al siguiente corte imaginario, que es a la mitad del tramo. Aquí también ya vemos que esta carga distribuida va a tener una resultante, la cual va a encontrarse justamente a la mitad, y nuevamente tendremos que propiciar el equilibrio. Suma de fuerzas en X, nuevamente considerando la convención que dijimos previamente, volvemos a llegar a que n tiene que valer menos 5.2. Pero ahora ya no estamos hablando de su sentido, que estaba mal supuesto, sino el efecto está mal supuesto. Recordemos que esto lo orientamos de tal manera que sea positivo. ¿Qué quiere decir? Que esta n no está tensión, sino que está comprimiendo. Lo veremos ahorita más adelante. Fuerza cortante, suma de fuerzas en Y, igual realizamos el equilibrio en Y. Y llegamos a la conclusión de que el cortante otra vez es positivo. ¿Y esto qué quiere decir? No solo que el sentido está bien supuesto, sino que el efecto es correcto, es decir, se está dando un cizallamiento positivo. De este lado se está yendo hacia arriba y de este lado está yendo hacia abajo. Por último, para el momento flexionante, vemos que volvemos a obtener que m, aquí si se dan cuenta ya estamos considerando esta fuerza por esta distancia, está haciendo un momento positivo, porque respecto a este punto siempre estamos analizando respecto al punto donde se está haciendo el corte. Respecto a este punto está haciendo un momento positivo y esta fuerza está girando así respecto a ese punto, por lo tanto va a ser negativo y fuerza por su respectiva distancia. Llegamos a la conclusión de que este momento debe valer menos 11.25, por lo tanto su efecto está mal supuesto. Y es lógico porque imagínense, esta viga está en voladizo. Esta carga, ¿qué es lo que va a hacer? Que esta viga se deforme así. ¿Estamos de acuerdo? Va a empezar así y se va a ir deformando así. ¿Y qué es lo que vemos? Que en la fibra superior van a haber tensiones y en la fibra inferior van a haber compresiones. Por lo tanto, es correcto lo que la conclusión a la que llegamos. El efecto está mal supuesto. No es un momento positivo, es un momento negativo. O un efecto negativo más bien. Podemos comenzar a realizar lo mismo y es lo que debemos hacer para cada uno de los cortes imaginarios que realizamos. En este caso nos encontramos antes de la articulación. Vemos que tenemos esto. Si gustan pueden darle pausa. No haremos más largo el video. Pueden analizarlo pausando el video. Y si analizamos lo que pasa justamente después de la articulación, vemos que prácticamente son resultados muy similares.
Vemos que nuestra fuerza normal en ningún momento está cambiando. Respecto a la fuerza cortante vemos que sí existe una pequeña variación, pero esto es más que nada debido a los decimales que estamos considerando, ya que si yo hubiera considerado cuánto vale esta fuerza resultante a los 4.99999 metros y después hubiera considerado cuánto vale a los 5.0001 metros, esto sería prácticamente lo mismo. Y ahora vemos algo que es completamente lógico pensar, que el momento vale cero. ¿Por qué? Porque estamos justamente en la colindancia de la articulación. Nosotros sabemos, previamente ya definimos, que una articulación no transmite momento. Por lo tanto, es correcto obtener que el momento en la propia articulación y a los lados es muy cercano a cero. De no ser así, entonces quiere decir que nuestras reacciones están mal calculadas. En este momento puede ser que tú te estés preguntando, ¿por qué? ¿Cómo sabe la estructura que exactamente en esta articulación el momento vale cero? Esto es debido a que nosotros matemáticamente impusimos esta condición. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando calculamos las reacciones estamos añadiendo la ecuación de que a la derecha o a la izquierda de esta articulación el momento vale cero. Entonces de esta manera matemáticamente estamos diciendo esto se tiene que cumplir y es por eso que si todo está bien calculado en la articulación M tiene que ser cero. Con la intención de no ir alargando el video, simplemente voy a ir pasando las diapositivas donde ya todos los equilibrios se están encontrando y pues se está haciendo en todos los cortes imaginarios. Aquí vemos que es antes de que empiece el apoyo y cuando está justamente después de que aparece el apoyo hay que considerar la propia fuerza que hay en el apoyo, es decir, aquí no se estaba considerando y acá ya se está considerando, por eso es que la fuerza cortante cambia drásticamente. En nuestro último corte imaginario recordemos que es justamente antes de que aparezca esta fuerza concentrada que estaba en diagonal. Una vez que ya hemos encontrado cuánto tienen que valer las fuerzas internas en todos los puntos que se encuentran en todos los cortes que hemos considerado, ya podemos proceder a trazar los diagramas de elementos mecánicos. Lo primero que nos vamos a enfocar es justamente a la fuerza axial. Vamos a considerar nuestro elemento así, vamos a trazar sus ejes locales que están orientados respecto a este elemento. Si este elemento estuviera en diagonal, pues tendríamos que poner estos ejes también en diagonal, pero en este caso es horizontal y así lo tendremos. Ahora lo que tendremos que ir haciendo es posicionar, ir marcando cada uno de los puntos que hemos encontrado. Por ejemplo, el último que se calculó es este, que es justamente antes de que nos encontráramos con la fuerza concentrada. ¿Y cuánto es su valor? Menos 5.2. Este menos nos va a dar el signo. Este es como donde se encuentra nuestro cero. De aquí para arriba, si nuestro eje Y va para allá, quiere decir que para acá está positivo y para acá es lo negativo. Entonces, si es menos 5.2, vamos a ir hacia abajo. Y dependiendo de aquí, recordemos que era un punto antes de que nos encontráramos con la fuerza que se encuentra justamente en la mitad. Entonces, en este punto tiene que valer menos 5.2. Y vemos que este diagrama es constante. ¿Por qué? Porque en todos los puntos, al inicio, en medio, al final, inicio, medio, final, en todos nos dio menos 5.2. Entonces vamos poniendo los puntos y al final los unimos y nos dará este diagrama. Vemos algo sumamente importante, que es que empieza en 0 y acaba en 0. Esto siempre tiene que ser así. Si un diagrama de elemento mecánico no empieza en 0 y termina en 0, algo está mal. ¿Por qué? Porque esta fuerza que nos está diciendo, o este diagrama que nos está diciendo, que el elemento en la parte, al menos en las fuerzas normales, se encuentra a compresión, porque este menos quiere decir que el efecto de la fuerza normal es negativo, es decir, que está a compresión. En todo el elemento se va a encontrar a una compresión de 5.2 toneladas fuerza. Pero justamente, ¿qué es lo que está a compresión? La viga, no el apoyo ni después de la viga, o sea, todo esto tiene que estar actuando justamente donde se encuentra la viga. No puede ser que después de la viga tengamos algo que se está comprimiendo, porque no hay material. Tampoco puede ser que antes de que se empiece la viga tengamos una reacción de menos 5.2, porque ahí tampoco hay material. Esta fuerza se está transmitiendo a través del material de la viga. Una forma de poder entenderlo más fácilmente es posicionándonos justamente en el último corte, que es antes de que aparezca la fuerza. Si consideramos al ladito, o sea, imaginemos que aquí aparece la fuerza. Si consideramos aquí al lado, vamos a ver que la componente horizontal de esta fuerza es justamente 5.2, pero hacia la izquierda. Por lo tanto, si hacemos el equilibrio, tendríamos 5.2 a la derecha, 5.2 a la izquierda, y por lo tanto n, ¿cuánto valdría? Pues 0.
Exactamente, porque ahí ya no hay material, ahí ya no hay demanda. Y pues eso sería más que nada la explicación de por qué, o sea, la explicación matemática y también la explicación de que si no hay material, entonces es imposible que ahí haya algún tipo de fuerza actuando. Tenemos que hacer lo mismo para nuestros siguientes diagramas. Para cada punto que fuimos encontrando, tenemos que ir trazando el punto, por ejemplo. Si recordamos, para nuestro punto 1, que era justamente cuando empieza, tenemos una fuerza cortante de 15.75 positivo. Por lo tanto, justamente pensando, aquí rigurosamente tendría que ser al ladito, pero pues prácticamente es cuando está empezando. Así que donde empieza, tenemos que ir a 15.75 y así con todo. Aquí les pediría que ustedes mismos vayan retomando todos los cálculos que se fueron realizando y vayan comprobando que en los diferentes cortes que hicimos, estos son los valores correspondientes. Lo mismo pasa para el momento flexionante. A cada punto, en cada corte en el que fuimos haciendo, tenemos que ir marcando cuál es el valor obtenido. Recordemos, si es un número positivo, tiene que trazarse en la parte positiva del eje y si es negativo, tiene que trazarse en su parte negativa. Aquí volvemos a recalcar de que todos los diagramas tienen que comenzar en 0 y terminar en 0, por lo dicho anteriormente. Por último, me gustaría hacer alguna observación. Vemos que este diagrama no pierde continuidad, es decir, aquí está bajando, está bajando, está bajando, y a pesar de que aparece esta articulación, no influye, porque vemos cómo sigue bajando con la misma pendiente, ¿se dan cuenta? Y ya aquí, debido al sistema de cargas, pues sí cambia, pero aquí vemos que la articulación no influye ni siquiera en nuestro diagrama de fuerzas normal, ni en nuestro diagrama de fuerza cortante, donde sí va a verse una influencia de una articulación justamente en nuestro diagrama de momento flexionante. ¿Por qué? Porque el momento aquí vale 0 y es prácticamente lo que estamos encontrando. También quiero que vean este diagrama y este diagrama. ¿Ven algo? ¿Ven alguna relación entre esto? Pues es justamente lo que hablaremos en el siguiente video.